Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el doctor Roberto Galvez, quien es secretario y vocero del Colegio Médico y jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional. ¿Qué tal, doctor Galvez? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos una vez más en esta entrevista. Muchas gracias y buenas tardes, Reinaldo. Partamos por el principio, doctor. La última vez que conversamos con usted estaban muy preocupados fundamentalmente por la situación bastante crítica que se estaba viviendo con motivo de la pandemia acá en nuestra región. Incluso tenían cierto el problema de que se terminaban los contratos, cierto, de los médicos de la Fundación Acrux, y había toda una incertidumbre respecto de lo que iba a pasar. Afortunadamente entiendo que eso ya se resolvió, pero la situación sigue siendo bastante grave, con 100% de camas prácticamente todos los días, ¿cierto? De la UCI empleada, digamos, no hay margen, muchos traslados. Cuéntenos un poco la situación hoy día, cuando justo se cumple un mes, ¿cierto? O se cumplió un mes, mejor dicho, de la tercera cuarentena que entiendo tenemos en la región. Bueno, para recordar, hacer un recuerdo del tema de las camas de UCI. Nosotros partimos el año pasado, en enero, con 8 camas y actualmente tenemos 56 camas. Hemos ido aumentando progresivamente por diferentes motivos. Hemos recibido la ayuda, como tú muy bien decías, de fundaciones externas, como Acrux, Servicio de Salud, etcétera. Y en la práctica, y lo complejo que ha ocurrido, es que estos 56 cupos que tenemos ahora han estado permanentemente ocupados casi los últimos 2 meses. Esto producto del gran aumento de casos diarios, de casos activos, de casos complejos que están llegando al hospital, donde no solamente, como el año pasado, teníamos pacientes de mayor edad, sino que ahora ha cambiado la pandemia, está afectando a muchos pacientes jóvenes, sobre 30 años, incluso menos, que están copando la unidad de cuidados intensivos, cosa que no ocurrió el año pasado. Entonces tenemos una pandemia compleja que tiene muchos pacientes y que tiene además pacientes muy jóvenes, de 19, 12, 17 años. En ese sentido estamos muy complicados porque la verdad es que los números no bajan. Hoy, el día de hoy, por ejemplo, ya hay 190 casos activos, no hemos podido bajar casi de los 200, por lo tanto, los números no nos favorecen para nada y eso significa que probablemente la cuarentena se mantenga o que las medidas se mantengan, dado que el número no baja sostenida y en importancia como va a poder cambiar de etapa. Sí, doctor, yo no sé, digamos, cuál es el protocolo que ustedes tienen con los pacientes, si los pueden, digamos, conversar con ellos en algún minuto, saber o estimar, digamos, cómo se contagian. No sé si eso se realiza, digamos, y se nos puede contar, porque hemos sabido, ¿cierto?, que hay muchas personas que llegan porque efectivamente se reunieron con en alguna fiesta familiar o tuvieron algún cumpleaños, alguna situación. Y claro, pensaban que estaban sanos, también que estaban sanos, ¿cierto?, las personas con las cuales se iban a reunir, pero resultó, ¿cierto?, que algunos a lo mejor eran sintomáticos y efectivamente al final se terminaron contagiando, no sé si todos o algunos. ¿Cuál es el perfil un poco de las personas que están llegando, digamos, al hospital ahora? Bueno, en general son personas que no han tomado las medidas básicas, o sea, o el lavado de manos, el uso de alcohol gel, la mascarilla o el aislamiento. Lo que hemos visto en general, porque esto en general lo conversamos con los familiares, más que con el paciente que habitualmente llega muy grave, tenemos un paciente, para contarle un poco cómo es, habitualmente pacientes de 30 a 50 años que empiezan con síntomas respiratorios, 3, 4, 5 días, como un resfrío que rápidamente progresa a la falla respiratoria, con dificultad para respirar, con cianosis, se ponen como un asmático severo, les cuesta mucho respirar. Finalmente, en esa condición media tardía, porque mucha gente joven no consulta inmediatamente, llegan al servicio de urgencia, donde viéndole la radiografía, los exámenes de sangre, se ve que está con hipoxemia, se tienen que intubar, muchas veces están en el servicio de urgencia y después trasladar a la unidad de cuidado intensivo. Eso es lo que está ocurriendo actualmente. ¿Qué Y pasa? esa, Habitualmente, te cuento, son pacientes que habitualmente uno con la familia llega a esas conclusiones. Es decir, se reunió con un grupo de amigos, se reunió con un grupo de familiares en un ambiente cerrado, más de 6, 10 personas, en la cual probablemente alguno incluso podría haber estado sintomático. Por eso es muy importante recordar algo fundamental. La vacunación o cualquier sistema de prevención no va a funcionar adecuadamente como la gente piensa, porque la vacuna no nos protege de la enfermedad. Nosotros igual nos podemos enfermar. La diferencia es que la enfermedad va a ser leve. Por lo tanto, no hay que tener una falsa esperanza con respecto a la vacuna, a la infección. Sí a la infección grave. Es poco probable que alguien se enferme grave con una vacunación de segunda dosis.
muy poco probable. Existe, pero poco. Pero lo que está pasando, lo que uno hemos visto, ¿cierto? Que son personas jóvenes y el perfil que tienen es más de riesgo, es decir, personas que no acatan o consideran de alguna manera que están exentos de la enfermedad por ser jóvenes, por diferentes razones piensan que no les va a pasar nada. Sí, y en ese sentido, doctor, ¿cuál es la recomendación que usted le haría, por ejemplo, a la gente que nos está viendo en este minuto? Usted nos decía, se demoran mucho en consultar, entonces uno me imagino que ya tiene que poner la luz amarilla, la luz roja, digamos, inmediatamente cuando le pasa qué cosa. Mira, lo que se define acá es que el cuadro es muy rápido. En general, las variantes que tenemos ahora, la P1 y P2, que están ya en Iquique, generan cuadros rápidos, 1 o 2 días. ¿Qué hay que consultar? Inmediatamente, cuando una persona tiene decaimiento, que es rápido, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Que el paciente está en la cama y no se puede levantar, que tiene fiebre sobre 37,5 grados, ¿cierto? Eso es muy importante. Y finalmente el tema de las dificultades respiratorias, o sea, tos, dificultad respiratoria. Esos 3 signos ya son ominosos y se desarrollan rápidamente. Nosotros hemos visto que en 3 días los pacientes incluso llegan a la UCI. Por eso, inmediatamente, apenas aparezcan síntomas respiratorios importantes y fiebre, se consulta. ¿Por qué es importante? Porque mientras antes se consulte, se pueden utilizar fármacos que hacen que la enfermedad sea más leve o en el fondo no evolucione tan mal. Por ejemplo, corticoides, intubación, uso de oxígeno en posición prono. Pero eso no lo podemos hacer o no tiene tal resultado cuando ya ha pasado una semana, que es lo que nos está pasando con las personas jóvenes. Las personas de menos de 20 años consultan muy tardío. ¿Qué ha pasado con los pacientes ya más mayores, ya los que ya tienen las dos dosis? Efectivamente se ha notado, digamos, tal como se señaló el otro día en este estudio que se dio a conocer el viernes pasado, que son personas que ya no están llegando o llegan con cuadros más leves, las personas mayores de 60 años, en el fondo, cierto que son las que ya tienen dos dosis y han pasado 2 semanas o 3 semanas, digamos, de que se inocularon la última vez. Así es, efectivamente. Por eso es importante el cambio de perfil. El año pasado, como todos lo saben, teníamos pacientes sobre 70 años porque no estaba la vacuna. Actualmente, las personas mayores de 70 años en la unidad son poquitas. Por lo mismo que estamos conversando. Lamentablemente, también hay algunos casos con segunda dosis, solo uno tenemos ahora en la UCI, con segunda dosis que uno podría decir que la vacuna no funcionó. Pero lo que pasa es que también hay un dato estadístico. El año pasado llegaban 100 personas en esa condición y actualmente tenemos una. Es decir, la vacuna, por lo menos en Iquique, sí ha funcionado. En personas sobre 60 años se está notando claramente una disminución de ingreso a la UCI. E incluso los casos que han tenido han sido bastante más leves. No han durado 3 o 4 semanas, han durado 5 o 6 días. Así que efectivamente la vacuna está funcionando y se recomienda. Y bueno, de hecho lo que se está pidiendo es que se amplíe el rango de vacunación. No solamente que se vacune a personas de prioridad, sino que en este momento estamos tratando de vacunar a todas las personas de cualquier edad. Niños, incluso menores de 16 años, que hasta ahora es el límite, también es importante que se vacunen. Ya tenemos varios niños con el síndrome inflamatorio y además con COVID positivo, incluso uno grave que se va a trasladar hoy día a Santiago. Pero además también hay que considerar las mujeres embarazadas. Ese es otro punto importante. Hemos tenido 5 o 6 mujeres embarazadas con o sin parto que han estado en nuestra unidad grave. Esas personas también tienen que vacunarse por el binomio madre-hijo. Es fundamental los estudios rápidos para poder vacunar a toda la población. Sí, y también, doctor, hemos sabido que hay muchos pacientes, o por lo menos lo que se ha conversado, que vienen con obesidad, digamos, muchos pacientes con gorditos, digamos, que pareciera que a ellos también les está afectando bastante más ahora. Sí, mira, el año pasado también lo conversamos. Existían factores de riesgo asociados. Los más importantes eran la hipertensión y la diabetes. Y además la obesidad. La mayor parte de los pacientes eran obesos. Actualmente lo que hemos visto es que casi el 100% de los pacientes graves jóvenes son obesos mórbidos. ¿Qué significa Mm, obeso mórbido? Es una persona que tiene un índice de masa corporal mayor de 30. ¿Cómo se calcula el índice de masa? Es la talla partido, es el peso partido por la talla al cuadrado. Eso nos da ujú. un número que una persona sana tiene 25. Más de 30, que es un valor que uno lo puede sacar rápidamente, te indica el valor. Pero en la práctica, para que la gente lo entienda, son personas que tienen sobre 20, 30 kilos sobrepeso. O sea, una persona de 1,60 m que está pesando 100 kilos. Eso es lo que nos Ya. está ocurriendo. Muchas personas con obesidad. Por eso también hacemos un llamado como colegio médico a que estas personas se vacunen. Dentro de la norma del ministerio aparece el factor de riesgo de obesidad.
Obesidad crónica se Sí. refiere, pero cualquier persona con obesidad, con un índice de masa importante, tiene que vacunarse porque es un importantísimo factor de riesgo. Evidentemente también seguir las medidas nutricionales, la alimentación, el ejercicio, etcétera. Pero en estos momentos, dada la urgencia, lo importante es la conciencia sobre que esta enfermedad, esta condición importante de obesidad está llevando a los pacientes a complicarse enormemente y llegar a las UCIs. Sí, también a propósito de eso, doctor, hemos sabido que, cierto, estadísticamente por las cifras que se manejan del DEIS, estamos casi en los últimos lugares de vacunación en el país como región. ¿Por qué está ocurriendo eso? A ver, no hemos conversado, nosotros reactivamos la mesa COVID-19, que la tuvimos un tiempo parada con la Intendencia. Hoy día, de hecho, a las 5 hay una reunión para reactivar la mesa COVID, donde se tocan estos temas. Eso es lo importante, que se toquen a nivel regional. ¿Cómo mejorar todos nuestros parámetros a nivel regional? En este trabajo no solamente está el Colegio Médico, está la Seremía, está FUMED, que es la Asociación de Funcionarios Médicos, diferentes entidades que tienen que ver con la salud. ¿Cuál es el problema? Yo creo que existen varios problemas. El principal es la falta de entendimiento del problema, la estrategia comunicacional probablemente. Después de un año de pandemia, es muy probable que la gente esté cansada, que esté agotada, todos los días las mismas noticias, grandes problemas económicos, sociales, etc. Entonces hay un agotamiento, un cansancio de la población. Probablemente ya nadie quiere escuchar de la pandemia. Entre medio, todo el problema social que esto ha traído. Por lo tanto, hay una desidia que es entendible, desde el punto de vista psicológico se entiende, pero en eso tenemos que trabajar, porque yo creo que ese es el problema que está ocurriendo actualmente con la vacunación. Las personas no le tienen confianza por diferentes razones, porque hay mucha desinformación, y eso genera que finalmente las personas no estén accediendo. Y lo otro es la falsa sensación de seguridad que genera ser joven. Una persona de 30 a 40 años puede pensar que el COVID no le va a producir gran problema, cosa que no es la realidad. Y eso yo creo que está generando una sensación que tenemos que nosotros combatirla, es decir, insistir en informar claramente sobre las vacunas, sobre sus efectos, sobre qué esperamos de las vacunas y por último, ¿cierto? Llamar a la población a la vacunación, darle todas las facilidades para que puedan acceder rápidamente, porque la verdad, como lo conversamos la vez anterior, es el único mecanismo que nos va a permitir controlar la enfermedad en un plazo razonable, que pueden ser un par de meses. Bueno, doctor Galvez, queremos agradecerle que nos haya aceptado acompañar en esta entrevista. Sabemos que está muy ocupado, sabemos que lleva un año trabajando Efectivamente. sin parar, pero bueno, es muy importante que la comunidad también, cierto, sepa de primera fuente lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias a ti, Reinaldo. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, que esté muy bien. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con el doctor Roberto Galvez, quien es secretario y vocero del Colegio Médico y también jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional.